día, es un gusto estar con ustedes. Mi intención hoy es, bueno, hacer una aproximación a lo que es la psicología en la emergencia, es decir, a lo que es esto de trabajar como psicólogos dentro de las operaciones de grandes desastres, en las operaciones de pequeñas emergencias, e incluso en la atención de situaciones cotidianas que es el menester, el trabajo de quienes son operadores de emergencia, es decir, bomberos, policías, socorristas y primeros respondedores. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, muchísimas gracias a la ULA, muchísimas gracias a los bomberos y muchísimas gracias a los estudiantes de psicología de la Universidad de los Andes, porque la verdad, esto es muy difícil de hacer. Y de verdad me siento honrado y agradecido de haber sido invitado para trabajar este tema, que es un tema que me convoca, que es un tema que me llama, que es un tema que trabajo hace muchísimos años. Así que bueno, espero poder transferir desde esta psicología basada en evidencias, porque estoy hablando de la experiencia de trabajo de muchos años con organizaciones de primera respuesta y como operador de primera respuesta. Yo soy capitán de bomberos universitario voluntario de la Universidad Central de Venezuela, del núcleo Maracay. Y además, bueno, he sido socorrista, he trabajado algunas operaciones con otras organizaciones. Esto solo da para darles el marco de desde dónde vamos a aproximarnos, ¿no? Desde dónde vamos a ver esto que he llamado hoy el rol de la psicología en las operaciones de emergencia. Y bueno, la importancia de esto es que pensemos también que la psicología no es un servicio accesorio, que no es un servicio de atención que llega al final del evento, sino más bien que es parte del proceso de intervención. Así que, bueno, la idea es avanzar desde este marco y entender que la emergencia también atraviesa la disciplina, la profesión, esta profesión que tenemos los psicólogos, ¿no? Así como la cruz de la vida es la detección de incidentes, la notificación, la respuesta a los servicios de emergencia y la atención en el lugar, y la atención para el traslado, así como la entrega al centro asistencial, que esas son las 6 partes de la cruz de la vida, también vamos a tener esa incorporación de lo psicológico. Por eso el logo de esta presentación que van a ver durante todo mi ponencia. Así que bueno, vamos a avanzar y vamos a ver cómo es necesario intervenir en todas las fases y cuáles son estas fases y cómo podemos trabajar los psicólogos y las psicólogas para mejorar, para acompañar y para proveer nuestros conocimientos y nuestra asistencia de manera más eficiente y más puntual. Si bien como psicólogos nosotros hemos de pensar desde nuestros diversos modelos de intervención cognitivo-conductual, dinámico, gestáltico o incluso individual o grupal o familiar o comunitario, ¿cuál es el mecanismo de intervención? La verdad que la emergencia nos obliga a una multimodalidad, nos obliga a, por un lado, entrenarnos como profesionales con múltiples herramientas a mano para aplicarlos de acuerdo a la necesidad, o nos obliga a crear grupos de intervención con diferentes personas que tienen herramientas distintas, ¿no? Es decir, yo puedo tener una persona que aplica dinámica de grupo, que aplica intervención individual o que aplica intervención comunitaria, o puedo tener un grupo que se dedica a hacer un plan de intervención de esta forma. Lo normal en las emergencias es que sea una persona, a lo máximo 2 personas interviniendo con un grupo específico, es decir, un psicólogo, una psicóloga trabajando con un cuerpo bombero, un psicólogo, una psicóloga dentro de una unidad de intervención de socorro, o un psicólogo, una psicóloga haciendo un trabajo en la coordinación nacional de un programa de desastres que pueda estar trabajándose. Aquí lo importante es dar cuenta de que la primera decisión técnica no es qué modalidad aplicar. Aquí lo importante es entender que la técnica está mediada por el escenario, que lo primero que tenemos que hacer antes de verificar la intensidad de los niveles de intervención es controlar los espacios. A veces olvidamos que nuestra seguridad está por encima de todo este proceso. O sea, yo puedo querer intervenir sobre las personas que fueron impactadas
las víctimas de estos incidentes en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orden, ya lo veremos más adelante en las diferentes ponencias, sino que nosotros debemos pensar en cuál es la seguridad para la intervención, en qué lugar voy a estar trabajando, si voy a estar operando en el campamento, si voy a estar operando dentro del lugar donde se hacen las operaciones de rescate, si voy a estar operando en la estación de servicio después que llegan los equipos, o si me va a tocar trabajar en la ambulancia y convertir esa ambulancia o convertir un Jeep o un Toyota de trabajo comunitario, como nos ha tocado hacerlo, en un pequeño consultorio. Pero siempre que tengamos que hacer algo como esto, es necesario en primer momento evaluar. ¿Qué cosa? La seguridad, nuestra seguridad y la seguridad de los que están con nosotros. Recordemos que los lugares de desastre son lugares peligrosos, fundamentalmente peligrosos. Por eso son de esta forma. A veces creemos que solo porque ya no hay terremoto, porque ya pasó, porque las lluvias se dieron, porque el incendio paró o porque la revuelta social se detuvo, estamos a salvo. No, pues hay que evaluar la intervención. Eso es fundamental. Luego entonces tenemos que pensar en cómo adaptar, eso sí, cómo adaptar los procesos. Vamos a adaptar si la intervención, qué tipo de intervención vamos a hacer. Vamos a evitar la patologización de los procesos que vamos a hacer, de las personas con las que vamos a trabajar. Y vamos por un instante a procurar hacer a un lado los cuadros clínicos específicos. Nosotros vamos a intervenir, pero vamos a evaluar después, en un momento, algún cuadro. Claro, aparecen la semiología de un caso y por supuesto nosotros lo vamos a detectar y vamos a procurar hacer una derivación y estas cosas, pero cuando esto se pueda hacer, no siempre se puede hacer en el lugar. Es más, nunca se puede hacer en el lugar. Esto es muy complicado porque los desastres suelen desmoronar el aparato completo del Estado y del aparato de intervención. Así que bueno, tenemos que adaptar para hacer una intervención, ver si vamos a hacer un soporte emocional, unos primeros auxilios psicológicos, un defusing, no un debriefing, una atención primaria para la situación, que a veces ni siquiera es un primer auxilio psicológico, a veces es solamente una intervención puntual para poder hacer que la persona descargue algo o guiarle. Sobre todo aquella psicología que nos enseña que nosotros no tenemos que aconsejar, promover, guiar, estas cosas. Bueno, en este caso tiembla. Tiembla porque la verdad que a veces una persona lo que necesita es que usted le diga en tal lugar hay determinado recurso. Y eso ya es suficiente para que la persona se active. Así que vamos a cuestionar. La emergencia nos pone en tela de cuestionamiento todo lo que nosotros ya venimos conociendo. Que si el encuadre, que si el lugar, las formas y los modelos. Luego vamos a pensar en cómo vamos a escalar. Realmente esto escala y desescala. Yo puedo trabajar grupos y después puedo trabajar individuos. Yo puedo trabajar en el individuo y después darme cuenta que necesito operar sobre la familia o sobre la comunidad. Y todo esto se da en el marco de la intervención. Y por último, entender que esto es un proceso continuo. Hay que continuar haciendo este trabajo. Claro, yo puedo haber llegado a la emergencia como un voluntario, una voluntaria, que decide hacer un trabajo en este momento. Pero la verdad es que es un proceso continuo, ya lo vamos a ver. Tiene que ver con el antes, el durante y el después de cualquier incidente. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir una emergencia? No lo sabemos. ¿Cuándo va a ocurrir un desastre? Menos, no lo vamos a saber. Ya nos ha madrugado una vaguada, un terremoto, un incidente social. No, esas cosas pasan. Ahora, lo que no puede ocurrir es que no hagamos algo para prevenir y para mitigar el efecto de estas cosas, ¿no? Nosotros estamos en un entorno social que requiere nuestra asistencia y que requiere nuestra formación específica y práctica para poder atender a las personas que operan y para atender a las personas que son víctimas, que también están involucradas en este proceso. Así que, bueno, veamos un poco qué es el antes, el durante y el después de esto. Ustedes se dirán, bueno, ¿cómo que trabajar antes de una emergencia? ¿Cómo saber que la emergencia va a aparecer? ¿Cómo saber que este desastre va a aparecer? Acaba de decir que no hay forma de estimar cuándo estas cosas ocurren. Sí, sí hay situaciones de riesgo, alto riesgo, mediano. Podemos estimar más o menos cuál es la probabilidad de una ocurrencia, pero no tenemos la idea. Y bueno, trabajaremos entonces en la mitigación del impacto y en el control de los daños. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros de la psicología y por qué lo hablamos de esta forma? Bueno, por allá por el año 2008 hicimos una investigación para poder trabajar qué es y para conocer cuál era la crisis del personal de emergencia. Y nos dimos cuenta que era cuando cae un compañero, cuando no hay protocolos
y cuándo es un familiar el involucrado. Si eso es así, si nosotros logramos determinar eso a partir, bueno, de un discurso y a partir de un análisis cualitativo, con lo cual no lo podemos generalizar, pero nos sirve de ayuda y de guía, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado preparando a las personas. ¿Para qué? Para que tengan protocolos, para que puedan entender que no pueden intervenir en situaciones, o en la medida de las posibilidades, no pueden intervenir en situaciones donde están sus familiares, y para que en el momento en que cae un compañero, se lesiona un compañero o una compañera de ustedes, pues lo que ocurra es que se dé un proceso de retirada y asistencia inmediata. ¿Para qué? Para reducir la vulnerabilidad manifiesta que además aparece como ruptura de esa disociación operativa que tenemos los personal de emergencia. Nosotros no pensamos que nos vamos a quemar cuando entramos en un incendio, tampoco pensamos que nos vamos a caer cuando estamos colgando una cuerda, pero eso nos puede pasar. Ahora, la disociación operativa nos permite a nosotros hacer a un lado esto, revisar nuestros miedos y revisar el equipo que estamos usando y la técnica que conocemos. Pero necesitamos obviar ese elemento. No significa que no sea cierto, que no nos vayamos a caer, no nos vayamos a quemar. Todos tenemos heridas de los procedimientos que hemos tenido, marcas en nuestra piel de esos procesos, pero es necesario intervenir sobre eso. Así que lo que hacemos en la psicología de la emergencia, en el antes, es preparar. Nosotros nos dedicamos a prepararnos para lo que va a venir y para reducir el potencial del trauma. Y bueno, en concreto, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es hacer selección, reclutamiento y selección. Sí, participamos activamente de la elaboración de un perfil del personal que atiende emergencias, específicamente del bombero voluntario, del universitario, del operativo, del municipal, del de gobierno, o del socorrista, o de la personal de psicología que está haciendo el trabajo. Y vamos a hacer un perfil y vamos a trabajar el sistema de selección. Es necesario que se cuente con estos perfiles para poder reducir el impacto. No es nada más entrar al servicio porque soy voluntario. Debo tener unos recursos personales previos que me permitan afrontar situaciones de trauma. Bueno, porque las organizaciones de emergencia también son espacios en los cuales podemos lastimarnos y también en los cuales muchas personas con ciertas patologías pueden ingresar buscando el apoyo, el reconocimiento u otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el personal de emergencia sabemos que un héroe, un sujeto que le da por ser héroe, por ser un Superman, no es bienvenido. El bienvenido es aquel que se asume como sobreviviente, aquel que se asume como parte de un equipo y que pone por delante el trabajo en equipo que al sujeto individual y a sus propias proezas y a sus medallas, ¿no? De hecho, las medallas son mal vistas, a nosotros no nos gusta que nos den medallas, no es algo tan habitual. Si es para todos está bien, y cuando no ocurre así, pues entonces hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos esta capacitación, trabajamos capacitación después en primeros auxilios psicológicos y soporte emocional, colaboramos con el entrenamiento, acompañamos aquella frase de que el entrenamiento debe ser un infierno para que la realidad sea un paseo. Evitamos que realmente sea un infierno, pero también evitamos que sea un simple proceso de capacitación teórico que después en la práctica vaya a lastimar al personal de emergencia. Y por otro lado, sistematizamos los protocolos. ¿Qué ocurre si cae un compañero? ¿Qué pasa si estamos en una actividad y ocurre una lesión importante? ¿Qué pasa si nos encontramos con un familiar? Bueno, tienen que haber protocolos, protocolos que nos permiten a nosotros decir, bueno, se retira el personal, interviene otro equipo de trabajo y se le da asistencia en un lugar específico del cuartel, por así decirlo, o de la estación. Eso lo hacemos los psicólogos, acompañamos esos procesos. Y de manera constante asesoramos a las personas que están con nosotros, asesoramos al comandante de los bomberos, asesoramos a los socorristas, conversamos sobre las posibilidades de un mejor entrenamiento y unas mejores capacitaciones que prevengan lesiones tanto psicológicas como físicas, pero que además nos permitan tener una disposición al logro de los objetivos de una intervención eficiente en el área de la emergencia. En el durante, es decir, en el momento que estamos en las operaciones de rescate, rescate de personas, recuperación de cadáveres, rescate de situaciones, combate de un incendio o intervención en cualquier otra cosa, como movilizando las herramientas que se tienen que hacer, recordando que el personal que atiende emergencias trabaja para
atender y proteger vidas y bienes. Entonces, atendiendo a eso, nosotros vamos a estar ahí prestos para el servicio, para ayudar y para colaborar desde nuestra perspectiva, desde nuestro proceso. Ahora, ¿qué hacemos desde la psicología de emergencia? Los psicólogos, bueno, hacemos sostenimiento. Sostenemos, creamos ambientes de seguridad, prevenimos trauma, prevenimos las lesiones de trauma por empatía, prevenimos la aparición de estrés postraumático, que si bien nosotros no somos capaces y no vamos nunca a decir que nuestra intervención es solamente eficiente o es única para prevenir el cuadro de estrés postraumático, porque el cuadro de estrés postraumático y otras lesiones van a depender de la historia de vida personal, de la magnitud del evento que enfrentamos y además de las cosas que las personas hacen en torno a la respuesta de lo que se da, pues nosotros vamos a estar ahí. Vamos a evaluar necesidades, vamos a intervenir en crisis, vamos a asesorar al mando para que haga cosas como las rotaciones. En este proceso en el que estuvimos en el terremoto, descubrimos, bueno, que las rotaciones teóricas son de 74 horas, perdón, de 72 horas por 24, pero eso es falso. La verdad es que las rotaciones eficientes pueden ser de 7 días y 24 o 48 horas de descanso, o 7 días y 7 días de descanso. Eso también es válido. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? Bueno, porque no estamos hablando de 7 días continuos, estamos hablando de un trabajo que comienza a las 8 de la mañana y que debe terminar a las 6 de la tarde. Ahora, si hacemos los primeros momentos de intervención en los cuales la adrenalina nos está llevando y estamos corriendo para salvar vidas, porque cada minuto cuenta, ahí lo que se sugiere es tener 2 grupos de relevo constante o 3 grupos de relevo constante. ¿Qué significa esto? Hacer turnos de 8 horas y cada grupo va rotando para poder estar en una situación de rescate constante, pero de descanso también. Es decir, cuando 2 grupos están trabajando, uno está descansando. Así que eso tiene que ver con lo que hemos aprendido. Cuando esto no ocurre, tenemos de verdad lesiones y tenemos problemas de insomnio, problemas de pérdida de peso, problemas gastrointestinales y disminución de las capacidades inmunológicas de nuestro cuerpo. Porque, bueno, el estrés está atacando al personal de emergencia de manera constante. Asesorar para que estas cosas ocurran de la mejor forma, para que nosotros no tengamos que sacar a un personal a un hospital, no tengamos que sacar a una persona y que se pueda incapacitar o que tenga traumas mayores, es nuestro trabajo. ¿Okay? Es nuestro trabajo estar allí apoyando. Pero también es importante que los y las directoras, comandantes y todos los que mueven y controlan la operación entiendan nuestra labor y la incorporen en su trabajo. Es importante estar ahí al lado del mando para poder organizar las labores de descanso y los momentos de recreación. No está mal recrearse después de una jornada de trabajo. No está mal. No es solo ir a comer y no es solo ir a dormir. Dormir para volver a trabajar es cansarse un poco más. Entonces, parte del trabajo también es esto, evitar que esto ocurra. Si bien algunas otras ponencias van a exponer un poco de esto, yo quiero que puntualizar. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Además del asesoramiento, lo que vimos previo, bueno, brindamos primeros auxilios y soporte emocional al personal como tal. En este caso me estoy centrando en el personal de emergencia, pero por supuesto también podemos estar trabajando con la comunidad, ¿no? Con las personas que son víctimas primarias del asunto. Recordemos que el personal de emergencia es una víctima secundaria y nosotros somos víctimas secundarias. Por eso es que va a ser necesario que haga un llamado de atención, que todo psicólogo o psicóloga que trabaje esta área tenga su supervisión y tenga su terapeuta. Así como nosotros pedimos que otros se cuiden, debemos cuidarnos nosotros. Así que bueno, hacemos intervenciones individuales, grupales y familiares, sí, va a depender de cómo estemos trabajando. En este terremoto fue fundamental trabajar en las intervenciones grupales y solo trabajar lo individual como una forma de protección o de intervención en crisis, una intervención inmediata que luego pudiese pasar a un tratamiento un poco más largo, pero con otros profesionales, no con los que estamos en el territorio. Porque si no, estamos restando tiempo de las intervenciones grupales. Entonces ahí hay que balancear un poco. Por otro lado está el apoyo a equipos y asesoramiento al mando. Seguimos con el apoyo, seguimos con el asesoramiento y podemos estar en las labores de rescate simplemente como observadores de la conducta de los que están operando y dándonos cuenta de cuál es el nivel de afectación que ellos tienen. Sí, puede ocurrir que una persona que esté rescatando, y nos ocurrió muchísimas veces, se encuentre con algo desagradable
y ese algo desagradable sencillamente le impacta emocionalmente y le perturba, le genera una situación de crisis y ahí debemos estar nosotros para intervenir. Por cierto que en esta presentación no van a ver fotos de desastre, no van a ver fotografías de muertos, ni incidentes, ni cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque el inconsciente se llena de la información que nosotros le ponemos y porque estaríamos contribuyendo en su trauma. La verdad que hay que comunicar sin lastimar, como decir las cosas como se deben decir. Por eso van a ver láminas planas y no van a ver rimbombantes imágenes de desastres que puedan hacerles daño a ustedes. Bien, por otro lado, entonces, esto que puse abajo es retiro preventivo del personal. Sí, aquí en las labores del durante vamos a conseguir señales de alerta, alucinaciones, procesos paranoides, elementos constructivos e imágenes que se construyen a partir de lo que está, explicaciones fantásticas, cuadros de insomnio importantes, 3 días de insomnio, 4 días, múltiples enfermedades psicosomáticas, muchísima gripe, enfermedades gastrointestinales, todas ellas pueden ser síntomas y son síntomas graves que hay que tomar en cuenta. ¿Hay que retirar al personal? Sí, hay que sugerir el retiro del personal para luego hacer intervención en el lugar en que el personal se va a retirar, pero eso lo tienen que hacer otros profesionales, no usted, pero usted puede enviar a esa persona con un informe clínico para que pueda resolverse esa situación. El después. Bueno, en el después no estamos hablando de que retornar a la situación original, que el final de la operación sea el cierre psicológico. Pues no. Realmente nosotros tenemos que preparar el retorno. Debemos hacer seguimiento, debemos ver las situaciones de aprendizaje y debemos ver los tratamientos posibles. Todo grupo que ha intervenido por más de 7 días en una operación o por más de 72 horas, algunos dicen esto, debe tener un proceso de encuentro grupal para mejorar la técnica, pero también para poder, por así decirlo, hacer una catarsis de lo que está allí, para desmontar las situaciones, para desarmar los símbolos que se construyen y las representaciones sociales de lo que le ocurrió. Como ven, estoy utilizando todos los términos posibles para decir una persona necesita conversar sobre lo que le pasó. Así que va a ser necesario, va a ser importante continuar el trabajo. Pero también es importante, y lo vimos en esta última operación y en un par de anteriores, que, miren, tenemos que entrenar al personal que atiende emergencia para la comunicación de malas noticias, para la comunicación de lo debido a sus familiares. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo que esta persona, dejando que esta persona traumatice o lleve imágenes a sus familiares que después sean adversas, no solamente para la formación de desarrollo de un niño, en alguno de estos casos, de la construcción eficiente del rol del padre o de la madre dentro de estos procesos. ¿Okay? Muchos de los que intervienen esto es su trabajo y continuarán haciendo esta tarea durante muchos años. Pero ¿cuánto daño podemos hacer si no enseñamos a estas personas a comunicar a sus familiares de una forma adecuada, que su trabajo, si bien es riesgoso, no amerita que ellos estén en situación constante de alerta? Si nosotros no les decimos a ellos qué decir y qué no decir, qué comunicar y cuándo comunicar, vamos a hacer, de verdad, vamos a ver una cantidad de cosas. Personas que vienen de pueblitos muy pequeñitos, donde no hay una cantidad de cosas que se pueden dar en unos escenarios de desastre en grandes ciudades o en otros lugares, van a tener también dificultades, o personas que están acostumbradas a otras cosas. Bueno, realmente nadie se acostumbra a una situación como esta, ¿no? Nadie se acostumbra a situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a mejorar este retorno y vamos a colaborar en preparar el retorno de las personas a sus casas, a sus hogares, a sus situaciones naturales. En este caso, por ejemplo, nosotros teníamos bomberos y bomberas que venían de lugares donde ellos hacían guardias 24 por 72, 24 horas de guardia, 72 de descanso, o 48 por 96, es decir, que tenían un descanso grande sobre lo que estaban haciendo y no sostenían una semana completa de trabajo, o 2, o algunos se quedaron durante un mes. Hay personas que por primera vez en sus vidas salieron de sus comunidades.
por primera vez en sus vidas salen a una ciudad, por primera vez en su vida se separan de sus familiares eh, más de una semana, o que nunca se habían separado de sus familiares. Y por otro lado, bueno, debe estar claro que nosotros no estamos hablando de que al cierre de las operaciones es el cierre de la atención. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento, conducir una intervención clínica cuando corresponda y en paralelo hacer una revisión de las acciones y los hallazgos que hayamos tenido. Estos hallazgos que tienen que ver con la responsabilidad personal, los plazos. Debemos trabajar manuales actualizados. Debemos mejorar los ejercicios de trabajo. Por ejemplo, aquí en el terremoto que tuvimos hace poco, se nos planteó definitivamente eh, cuestionamientos severos sobre el entrenamiento del personal en situaciones de espacios confinados, el manejo de las fobias a los ambientes cerrados, las claustrofobias, el manejo de la fobia a la oscuridad. O sea, hay una cantidad de elementos que han estado, que participan de lo que ahora tenemos que aprender. Y eso va a la primera parte, porque bueno, esto es un ciclo. Nosotros vamos entonces en el antes a incorporar la evaluación de determinadas fobias, el sostenimiento del trabajo que se hace, debemos evaluar la capacidad que tiene una persona de aislarse o de irse durante mucho rato de su familia. Esos son elementos que tenemos que hacer. Y lo otro es que tenemos que ir haciendo ajustes graduales con la coordinación para que estas cosas tengan un carácter confidencial. Va a ser fundamental la confidencialidad del tratamiento, va a ser fundamental el consentimiento informado de todos los que participan y va a ser fundamental que las organizaciones que están con nosotros entiendan que tanto el entrenamiento de comunicación de malas noticias como la evaluación constante del trauma por empatía son herramientas que nosotros aportamos y que son necesarias para estar allí. Ahora, siempre hay que estar reevaluando los síntomas y viendo cómo se encuentran, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. En el tratamiento, bueno, haremos derivaciones si es necesario y verificaremos a partir de la cultura qué cosas son propias o impropias de los síntomas que vemos después. Porque vamos a encontrar síntomas, eso es así, eso está claro. Ahora, ciertos espacios y espacios geográficos, como por ejemplo en Apure, donde los que están acostumbrados es a inundaciones, algo como un terremoto o un deslave o un espacio confinado les va a generar mucha impresión. Pero una persona de Caracas, de Maracay o de algún lugar, o en Mérida, donde se suelen dar pequeñas vaguadas, donde se suelen dar desbordamientos de ríos de las montañas con las consecuentes eh, caídas de edificios, de casas y todo lo que es espacio confinado en pequeñas unidades, en pequeños espacios, pues les va a impactar de otra forma y van a estar preparados de otra forma. La verdad es que esta intervención nos ha llevado a pensar muchas cosas sobre qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Por otro lado, bueno, aquí solo quiero mostrar algunas de las cosas que hemos hecho. Por un lado, los asesoramientos a los directivos. Por otro lado, el trabajo de acompañamiento en las situaciones de remoción y de rescate y de soporte, porque tomar un familiar de una persona, por supuesto, va a ser impactante para nuestro personal de emergencia. Lograr hacer acciones de relajación, meditación y de diffusing en el momento, siempre que sean voluntarias. Y eso sí, siempre que sean voluntarias. Entonces va a ser importante. La intervención en este caso va a ser de esta forma. No es solo evaluación e intervención grupal. No les coloco fotos de intervenciones individuales por respeto, por supuesto, a quienes participaron y donde están viendo acá, realmente hemos pedido permiso para poder utilizar estas fotografías, ¿no? La psicología es definitivamente una parte importante de la capacidad operacional que atraviesa toda organización. Es decir, contribuye a mejorar el rendimiento del personal, contribuye a prevenir el trauma por empatía y cuadros de estrés postraumático. Y además nos ayuda a actuar de la mejor forma posible. Así que es importante para nosotros entender que la intervención del psicólogo no es para trabajar con lo que eras y con cosas disruptivas, es para prevenir que nos hagan daño las cosas que hacemos, que lo que nos apasiona, que lo que nosotros queremos hacer no nos haga daño. Y bueno, por último, responsablemente les dejo acá las referencias. De todos modos, al comité organizador les voy a dejar también este QR
este es un blog que he llevado durante muchos años, pero que lo voy actualizando de manera constante. Va a estar esta ponencia y van a estar una serie de manuales de intervención y un poco más adelante, dentro de un par de semanas, va a estar un libro que estoy terminando de hacer sobre la psicología en la emergencia. Así que, bueno, no me queda más que darles las gracias una vez más al comité organizador y darles las gracias a ustedes por, bueno, por escuchar, por estar ahí. Y bueno, quedo atento para las preguntas en la medida en que pueda conectarme. Y si no, bueno, ya el comité organizador me hará llegar las preguntas que ustedes hagan. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que disfruten el resto de la jornada.